Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento legal que, bueno, a primera vista podría parecer simplemente un texto administrativo más. Sí, uno de esos llenos de jerga jurídica. Exacto, lleno de apartados técnicos súper densos. Pero cuando rascas un poco la superficie, resulta que esconde una transformación profundísima sobre cómo entendemos el valor de la vida humana. Totalmente. Hablamos de la ética, del cuidado médico en general y en concreto, para quien nos escucha, hablamos de la Ley 1751 de 2015 de Colombia. Que es un documento, recordemos, proveniente de la función pública, sancionado en febrero de 2015. Eso es. Y la misión de nuestra inmersión de hoy es entender cómo un país decide, por escrito y además con rango de ley estatutaria, que la salud deje de ser considerada una simple mercancía. O un servicio transaccional. Claro. Pasa a convertirse formalmente en un derecho fundamental autónomo e irrenunciable. Es que es un documento verdaderamente extraordinario porque, en esencia, establece las reglas de juego definitivas. Y hablo de reglas entre el Estado, los pacientes, los profesionales de la medicina y, por supuesto, la siempre poderosa industria farmacéutica. Que no es poco. Para nada. No estamos ante una simple declaración de buenas intenciones que se queda en el aire. Es un rediseño completo de la arquitectura legal de un sistema de salud. Y para ilustrar lo punzante, lo atrevido que es este texto, voy a adelantar un par de detalles sorprendentes que analizaremos hoy. Adelante. Este documento prohíbe legalmente, de forma tajante y explícita, que los médicos acepten regalos o dádivas de las farmacéuticas. Así, en mayúsculas. Sí. Y además establece que, frente a una urgencia médica, ni la burocracia, ni la falta de una autorización administrativa, ni la ausencia de dinero pueden ser un obstáculo para que alguien reciba atención inmediata. Es un cambio de paradigma brutal. Vale, vamos a desglosar esto. Me parece bien. Porque pasar de considerar la sanidad como un servicio prestado a un derecho fundamental absoluto suena fenomenal en un titular, pero tiene que haber una estructura jurídica y presupuestaria gigantesca detrás para sostenerlo. Claro. Empecemos por ese núcleo duro que recogen los primeros 9 artículos de la ley. A ver, el corazón de todo este andamiaje legal se encuentra en el artículo 2. Ahí se define la salud como un derecho fundamental autónomo, y esto es tanto en su dimensión individual como colectiva. Me entiendo. Esa palabra, autónomo, es la clave de bóveda aquí. Significa que el derecho a la salud ya no necesita ir a remolque de otros derechos. O sea, como el derecho a la vida, por ejemplo. Exacto. Ya no necesita ir ligado al derecho a la vida para ser protegido en un tribunal. Tiene peso por sí mismo. Vaya. El Estado asume la responsabilidad ineludible de dirigir, organizar y regular este derecho. Pero, para que esta declaración no se quede en papel mojado, el artículo 6 establece 4 pilares. 4 elementos esenciales. Sí, que deben cumplirse a rajatabla en todo el territorio. Fíjate que al leer esos 4 pilares, me ha llamado mucho la atención el nivel de exigencia que imponen. Son muy estrictos. Mucho. El primero es la disponibilidad, que obliga al Estado a garantizar que existan los servicios, las tecnologías, las instituciones y, por supuesto, el personal médico competente, sin excusas. Así es. Y exige que los servicios sean económicamente asequibles para todos. Claro, sobre el papel es irreprochable, pero me pregunto cómo se equilibra la accesibilidad total y gratuita en el punto de atención con los otros 2 pilares, que son la aceptación y la calidad. Bueno, ese es precisamente el gran malabarismo de la ley. La calidad asegura que la atención responda a estándares científicos y esté centrada en el usuario, no en la conveniencia del hospital o del sistema. ¿Ya? Y la aceptabilidad implica un respeto escrupuloso por la ética médica y por las diversas culturas. Lo fascinante de este punto es cómo la ley introduce principios rectores específicos para resolver los conflictos que inevitablemente surgen entre estos pilares. Por ejemplo, consagra el principio pro homine. Pro homine, un término jurídico que suena muy contundente. ¿Cómo se traduce eso cuando un paciente real tiene un problema real en un hospital? Pues se traduce en que, ante cualquier duda, vacío legal o conflicto en la interpretación de las normas del sistema de salud, las autoridades y los jueces siempre, invariablemente, deben adoptar la interpretación que sea más favorable para proteger el derecho a la salud de la persona. O sea, la balanza legal siempre está trucada a favor del ser humano. Exactamente, a favor de su bienestar. Además, dentro de ese pilar de la aceptabilidad que mencionabas, la ley consagra el principio de interculturalidad.
Un concepto muy interesante. Muchísimo. Reconoce que en un país tan diverso, la salud y la enfermedad no se entienden igual en todas partes. Por eso, el texto menciona de manera explícita la integración del sistema indígena de salud propio e intercultural. Lo que se conoce como el SISPI, ¿verdad? Eso es el SISPI. Y no se queda solo en las comunidades indígenas, que es algo muy destacable. El texto detalla que se debe garantizar la protección de las cosmovisiones y costumbres de las comunidades rom, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Es una lista muy exhaustiva. Lo es. Es decir, obliga a que un hospital estatal, situado en una zona con fuerte presencia de estas comunidades, no pueda simplemente imponer una visión médica occidental estricta, sobre todo si ésta choca frontalmente con las prácticas y costumbres culturales locales. Tiene que haber un esfuerzo institucional pagado por el Estado para integrar esas diferencias. Me parece un nivel de empatía burocrática muy poco habitual. Totalmente inusual. Es un enfoque muy humano. Y esa visión holística nos lleva directamente al artículo 8, que habla de la integralidad. Exacto. Y aquí quiero detener un poco la lectura puramente jurídica para ir a la práctica. Al blindar la integralidad, la ley intenta cortar de raíz lo que conocemos como fragmentación administrativa. Que es un problema gravísimo. Claro, es como construir un puente a medias. Ya no vale la excusa institucional de decirle a un paciente algo como «le hemos operado del corazón con éxito», pero la rehabilitación postoperatoria, los medicamentos y el seguimiento ambulatorio corresponden a una entidad distinta, así que apáñese usted para tramitarlo. Sí, el clásico peloteo burocrático. Si alguien necesita un tratamiento para curarse o paliar su enfermedad, el sistema debe suministrarlo de principio a fin. Dejar a un paciente abandonado en el laberinto administrativo a mitad de un tratamiento es legalmente inaceptable bajo el paraguas de este artículo. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, llegamos al artículo 9, que, desde un punto de vista de salud pública, es de una lucidez tremenda. Aborda los determinantes sociales de la salud. Los famosos determinantes sociales. Sí. La ley aquí levanta la mirada y reconoce abiertamente que la salud de una población no depende únicamente de la cantidad de quirófanos que construyas o de la sofisticación de los fármacos que compres. Depende de forma mucho más directa de las condiciones materiales en las que vive esa población en su día a día. Exactamente. Factores como la vivienda, el acceso a servicios públicos básicos, la nutrición, el medio ambiente, la educación e incluso las condiciones de trabajo son los que realmente dictan si una persona va a enfermar crónicamente o no. Todo está conectado. Todo. La ley estatutaria obliga al Estado a adoptar políticas activas para reducir las desigualdades en estos determinantes sociales y hace una delimitación presupuestaria que es vital. Aclara que estas políticas macro, como puede ser mejorar el acceso al agua potable o el saneamiento de una comunidad, deben financiarse con recursos diferentes a los destinados estrictamente a los servicios y tecnologías de salud. Es la constatación legal de que la salud empieza a construirse mucho antes de que el ciudadano tenga que pisar la sala de espera de un ambulatorio. Sin duda. Eso establece un marco de actuación gigantesco para el Estado. Pero claro, prometer que la puerta de urgencias nunca se cierra y que se abordan los problemas desde la raíz choca con una pared de hormigón. ¿A qué te refieres? Al comportamiento individual y a la burocracia del día a día. Y esto nos adentra en la tensión que manejan los artículos 10 al 14. Aquí la ley traza una línea roja muy clara frente al papeleo y pone en la balanza los derechos inalienables frente a los deberes ciudadanos del paciente. Porque sí, el paciente también tiene obligaciones. Así es, no todos son derechos. El artículo 10 despliega un catálogo exhaustivo. Por el lado de los derechos, el paciente tiene garantizado recibir un trato digno, respetando sus creencias, la estricta confidencialidad de su historia clínica, el derecho a solicitar una segunda opinión médica y a no ser sometido a tratos crueles o sufrimientos que sean médicamente evitables. Y la autonomía de decisión también. Muy importante, el derecho a recibir información clara para tomar decisiones libres. Ninguna persona puede ser forzada a recibir un tratamiento contra su voluntad. Pero, como decía, el texto exige corresponsabilidad. Habla del deber del autocuidado, de cuidar a la familia y al entorno comunitario. También del deber de usar los recursos del sistema de forma racional y de contribuir de manera solidaria al financiamiento de los gastos de salud según la capacidad de pago de cada ciudadano. ¿Cierto? Y leyendo esta parte, tuve un verdadero momento de revelación. En el parágrafo 1 de ese mismo artículo 10, la ley hace una aclaración que me parece la esencia de todo el documento. Es un párrafo clave.
Dice que, aunque las personas tienen todas estas obligaciones, el incumplimiento de estos deberes nunca, bajo ninguna circunstancia, puede invocarse para impedir o restringir el acceso oportuno a los servicios de salud que esa persona requiera. Es un mecanismo de protección crítico. La ley separa tajantemente la responsabilidad cívica o fiscal del derecho inalienable a vivir y ser atendido. Si un ciudadano no ha pagado sus contribuciones al sistema o si ha sido manifiestamente negligente con su autocuidado y eso ha provocado su enfermedad, el Estado tiene a su disposición otros mecanismos legales, fiscales o administrativos para sancionar ese incumplimiento. Una multa, por ejemplo. Claro, pero jamás en ningún caso el personal administrativo puede usar esa negligencia o esa deuda como excusa para cerrarle la puerta de un hospital en la cara. Y hablando de cerrar puertas, el artículo 14 sube la apuesta con una radicalidad que llama muchísimo la atención en un texto legislativo. Prohíbe de manera absoluta e incondicional la negación de prestación de servicios. Así es, establece que para acceder a servicios y tecnologías en una atención de urgencia no se requerirá ningún tipo de autorización administrativa previa. Adiós al papeleo letal. Se acabó el terrible escenario de tener a un paciente en estado crítico sangrando en una camilla, mientras un administrativo hace llamadas de teléfono interminables para averiguar si la aseguradora o el Estado aprueban el gasto de la intervención. Pero lo que le da verdaderos dientes a este artículo son las consecuencias. El documento especifica claramente que el Congreso definirá sanciones penales y disciplinarias. Y ojo al matiz, no solo para el celador o el médico que niegue el servicio en el momento, sino directamente para los representantes legales de las entidades a cargo de la prestación del servicio. O sea, los de arriba. Si las instituciones que dirigen niegan servicios de salud fundamentales, escudándose en temas de papeleo o autorizaciones pendientes. Se busca crear un efecto disuasorio máximo contra la indolencia burocrática en momentos de vida o muerte. El mensaje es claro: atienda primero, resuelva el papeleo después. Una filosofía muy práctica. Y este blindaje institucional se hace aún más impenetrable en el artículo 11, que define a los sujetos de especial protección. El Estado asume un deber reforzado hacia ciertos grupos poblacionales vulnerables, dictaminando que su atención no puede sufrir ninguna restricción administrativa ni económica. La lista que detalla la ley es muy específica. Niños, niñas y adolescentes, mujeres en estado de embarazo, población adulta mayor, personas con discapacidades y personas que sufren enfermedades huérfanas. Sí, una cobertura muy amplia. Pero hay un punto que refleja de manera sobrecogedora el contexto histórico y social en el que se redacta esta ley en Colombia. Se incluye de forma explícita a las personas desplazadas, a las víctimas de violencia y a las víctimas del conflicto armado. Un reflejo directo de la realidad del país. De hecho, la ley ordena desarrollar y fortalecer el programa de atención psicosocial y salud integral a las víctimas, haciendo una referencia directa al artículo 137 de la Ley 1448 de 2011. Además, subraya que se debe garantizar el acceso prioritario a tratamientos psicológicos y psiquiátricos para las mujeres y cualquier persona víctima de violencia sexual. Es un nivel de protección estatal minuciosamente detallado. Todo esto dibuja, sin lugar a dudas, un sistema increíblemente garantista. Un modelo donde el bienestar del ciudadano está en el centro absoluto. Pero, inevitablemente, un entramado legal tan ambicioso acaba chocando con la realidad más obstinada. Los recursos de un país son finitos. Y eso nos adentra en la tercera gran dimensión que se desprende de los artículos 15 al 25. Es en este bloque donde la ley se ve obligada a establecer los límites del dinero público, a abordar la ética en la prescripción profesional y a ponerle reglas muy estrictas al inmenso poder de la industria farmacéutica. Que no es tarea fácil. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? Porque, vamos a ver, si la ley consagra que el derecho es fundamental, absoluto e irrenunciable, la consecuencia lógica para quien lee esto podría ser pensar: el Estado tiene la obligación de pagarme absolutamente cualquier tratamiento, máquina o píldora que yo exija en un hospital. Claro, esa es la trampa mental. Y sabemos que eso quebraría cualquier país en cuestión de meses. Efectivamente. La respuesta a esa suposición es un no rotundo. Y el artículo 15 es el encargado de trazar esa difícil línea divisoria. Se establece que los recursos públicos asignados a la salud tienen exclusiones explícitas. Hay cosas que no se pagan. Para empezar, no se financiarán con dinero público los tratamientos que tengan una finalidad principalmente cosmética o suntuaria. Es decir,
aquellos que no busquen recuperar la capacidad vital, funcional o estética directamente afectada por una enfermedad o trauma. Es de sentido común. El erario público no está para financiar cirugías estéticas puramente decorativas. Pero la ley va más allá de lo estético, ¿no? Sí, mucho más. Tampoco se pagarán tratamientos, tecnologías o medicamentos sobre los cuales no exista evidencia científica sólida y comprobada de su seguridad, eficacia y efectividad clínica. Quedan excluidos los procedimientos que no estén autorizados por la autoridad competente y aquellos que se encuentren aún en fase de experimentación clínica. ¿Lógico? Y por último, la ley excluye de la financiación pública aquellos servicios que tengan que ser prestados en el exterior. Es un filtro implacable basado en el rigor científico y en la protección de la soberanía de los recursos nacionales. Y hay que destacar que el texto manda que estas exclusiones no se decidan a dedo en un despacho, sino mediante un procedimiento técnico-científico, que además debe ser de carácter público, transparente y participativo. Así evitan arbitrariedades. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque entramos en el pantanoso terreno de la relación entre el médico que receta y la empresa que fabrica la pastilla. El artículo 17 garantiza por todo lo alto la autonomía profesional de los médicos para tomar decisiones sobre diagnósticos y tratamientos. Sin embargo, introduce una prohibición que es un verdadero misil a la línea de flotación de ciertas prácticas de la industria. Un misil certero. El parágrafo de ese artículo 17 prohíbe de forma expresa, absoluta y sin matices la promoción u otorgamiento de cualquier tipo de prebendas o dádivas a profesionales y trabajadores de la salud por parte de la industria farmacéutica y de las empresas productoras de dispositivos médicos, y especifica ni en dinero ni en especie. Se acabaron los viajes pagados con todos los gastos a congresos en resorts de lujo, los regalos costosos que llegan a las consultas o las comisiones encubiertas por recetar la marca X en lugar del genérico Y. Me parece una medida audaz porque estas prácticas han estado tan arraigadas a nivel global que casi se consideraban parte del ecosistema médico tradicional. Ponerle coto por ley estatutaria es muy fuerte. Es que esta medida tiene un objetivo fundamental: proteger algo que es sagrado, la relación y la confianza entre el médico y el paciente. Busca garantizar que cuando un profesional de la salud prescribe un tratamiento, lo hace basándose única y exclusivamente en su criterio ético, en la racionalidad del caso y en la evidencia científica disponible. Y no porque una multinacional farmacéutica haya influido económicamente, directa o indirectamente, en su decisión. Ojalá esto se cumpla a rajatabla. La ley deja claro que la vulneración de este principio será investigada y sancionada por los tribunales competentes. Pero el intento de domar el mercado no acaba en la consulta del médico. El artículo 23 introduce la política farmacéutica nacional. Así es. La ley se mete de lleno a intervenir el mercado para evitar abusos. Dictamina explícitamente que el gobierno regulará los precios de los medicamentos, prestando especial atención a los principios activos. ¿Y cómo evitan que las farmacéuticas inflen los precios a su antojo? Fijando topes basados en comparaciones internacionales. Una estrategia muy pragmática. Es decir, el precio que se cobra en el país por un medicamento vital no podrá superar un precio internacional de referencia establecido. Y además, el texto exige un nivel de transparencia que debería ser la norma en todas partes. Ese punto de la transparencia es crucial. La ley obliga a que la entidad gubernamental responsable de expedir los registros sanitarios, que es la que da luz verde a los medicamentos, emita un informe público cada semestre. Ese informe no solo debe detallar los nuevos registros de medicamentos que han sido aprobados, incluyendo toda su información terapéutica y las indicaciones de uso, Lo cual ya de por sí es útil. pero lo más revelador es que exige publicar también la lista de los registros que han sido denegados, adjuntando un resumen de las razones técnicas por las que se rechazaron. Para que nadie esconda nada debajo de la alfombra. Exacto. Esto es vital para evitar que ciertos medicamentos entren al mercado o se queden bloqueados en la opacidad de los pasillos administrativos. Todo el proceso queda expuesto a la luz pública y al escrutinio científico. Es abrir las ventanas para que entre el aire en un sector que históricamente ha sido muy opaco. Y para ir cerrando nuestro análisis de este articulado, tenemos que detenernos en los artículos 24 y 25, que marcan una postura económica y fiscal que roza lo filosófico. Son interesantísimos. El Estado se obliga a garantizar la prestación de servicios en zonas marginadas o de baja densidad poblacional, y la frase literal que usa la ley es toda una declaración de intenciones.
dicta que la extensión de la red pública hospitalaria no depende de la rentabilidad económica, sino de la rentabilidad social. Es una impugnación directa a la lógica del libre mercado aplicada a la asistencia sanitaria básica. Un hospital de primer nivel situado en una zona rural dispersa o de difícil acceso probablemente nunca será un negocio rentable desde el punto de vista económico. Si lo miras fríamente, siempre dará pérdidas en un balance contable tradicional. Sí, los números rojos están garantizados. Pero la ley estatutaria establece que ese no es el indicador que debe regir las decisiones del Estado. Lo que prima es la rentabilidad social, el hecho incalculable de que esa población vulnerable tenga garantizado su derecho fundamental a la salud. Para proteger esto, el artículo 25 blinda el dinero, estableciendo que los recursos públicos que financian la salud son inembargables y tienen una destinación específica. Suena idílico sobre el papel, la verdad. Un blindaje moral perfecto. Pero desde una perspectiva puramente técnica y fiscal, me cuesta no ver la fricción. Obligar al Estado a mantener infraestructuras que generan pérdidas perpetuas, mientras se prohíbe negar atención de urgencia por motivos de coste, supone un reto financiero gigantesco. Desde luego. Nadie puede desviar o retener los fondos de salud para pagar otras deudas del Estado porque son inembargables, de acuerdo, pero el dinero sigue siendo finito. ¿Cómo se sostiene un sistema que promete rentabilidad social infinita con una recaudación de impuestos que tiene un límite claro? Esa es exactamente la tensión estructural que hereda cualquier gobierno que intente aplicar esta ley al pie de la letra. La norma no resuelve el problema matemático de la escasez de fondos, sino que reordena las prioridades morales del gasto. Te dice, antes de recortar en el hospital rural que da pérdidas, tendrás que buscar la eficiencia en otro lado, por ejemplo, aplicando el control de precios a los medicamentos o eliminando la burocracia inútil. Tiene sentido desde esa perspectiva. En resumen, si observamos el conjunto de la misión de hoy, hemos analizado cómo la Ley 1751 de 2015 diseña una arquitectura legal colosal. Transforma un modelo donde la salud era a menudo un laberinto de trámites a uno donde es un derecho amparado al más alto nivel. Elimina de un plumazo las autorizaciones previas para las urgencias médicas, protege la autonomía clínica, pero fulmina los sobornos farmacéuticos y consagra la rentabilidad social por encima del mero balance económico de pérdidas y ganancias. Es un documento que trasciende la gestión hospitalaria para definir qué tipo de sociedad se quiere construir. Y fíjate que todo este análisis a fondo invita a cuestionarse precisamente eso, el modelo de bienestar bajo el cual vivimos. Es asombroso pensar en el inmenso abismo que a veces existe entre llevar un derecho tan robustamente escrito en un papel a la realidad práctica de un ambulatorio desbordado un martes a las 3 de la madrugada. Un texto que, por cierto, no fue un trámite rápido, sino que fue sancionado tras la revisión minuciosa y profunda de la Corte Constitucional en su sentencia C-313 de 2014. El papel lo soporta todo, pero las costuras del sistema tienen que aguantar en la vida real. Esto plantea una cuestión fundamental. Y creo que es la gran reflexión que queda flotando tras diseccionar esta ley. Te escucho. Si una norma estatutaria establece que el Estado debe priorizar la rentabilidad social por encima de la viabilidad económica inmediata y prohíbe terminantemente la negación de servicios frente a las urgencias o necesidades de los grupos vulnerables, ¿qué ocurrirá en las próximas décadas? Teniendo en cuenta que nuestra población envejece y que los avances médicos, los tratamientos genéticos personalizados y las nuevas tecnologías son cada vez más especializados y exponencialmente más costosos, ¿cómo puede una sociedad del futuro mantener un equilibrio financiero que sea verdaderamente sostenible? Es la pregunta del millón. O llegar a un punto de quiebre donde, por la simple y aplastante presión del coste tecnológico, las sociedades se vean forzadas a redefinir y muy posiblemente reducir en la práctica lo que hoy hemos catalogado tan firmemente como el derecho fundamental absoluto a la salud. Menudo dilema. Es una pregunta espectacular y desde luego profundamente incómoda. Perfecta para seguir dándole vueltas a nivel personal mucho después de terminar de escuchar este espacio. Así que, con esa idea sobre el coste inexorable del futuro frente al valor incalculable de la vida humana, cerramos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos en esta disección de la Ley Estatutaria de Salud. Hasta la próxima.